Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos siendo testigos de uno de los ataques más monstruosos de la parte del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Vergüenza, vergüenza, vergüenza tiene que darle a este supuesto Estado de Israel, el cual tiene las tecnologías más avanzadas, misiles de última generación, a nivel armamentístico uno de los países más avanzados del mundo, apoyado por Estados Unidos, ¿cómo no? Están luchando contra gente desarmada, civiles, con la supuesta justificación de que el grupo terrorista Hamas les ataca. Y sí, sinceramente, yo condeno totalmente los ataques del grupo terrorista de Hamas. Porque eso es lo que son terroristas, son personas que están matando civiles también. Y lo condeno totalmente. Porque en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, aquel que mate a una persona es como que haya matado a toda la humanidad. Así que para aquellas personas que dicen, no, pero es que el Estado de Israel cuando mata a 200, 300 personas. Los de Hamas a lo mejor están matando a 10, 15 personas. En todos los ataques que hacen. Es lo mismo. Es matar civiles, gente indefensa. A lo mejor se está dando un paseo por la ciudad y ¡pum! O está en su casa tranquilamente y ¡boom! Se acabó todo. Charcos de sangre. Condeno los dos ataques. Ahora hablando del Estado de Israel, que tiene el poder un poder a nivel mundial, como lo sabemos y como es. Hay mucha gente que dice, bueno, este problema es un problema religioso, el Islam, el judaísmo, no tiene nada que ver con esto. Y queda clarísimo que no tiene nada que ver con esto. Porque si nos damos cuenta, en la conquista del Imperio Musulmán de Jerusalén, que ocurrió en el 637 después de Cristo, 638, si no recuerdo mal, que comenzó la invasión en el año 636, bajo el mandamiento del califa Omar ibn al-Khattab, quien envió a uno no recuerdo el nombre de uno de sus comandantes, a conquistar Jerusalén. Y al final fue conquistada. En esos tiempos, los judíos que estaban viviendo allí no vivían siquiera en Jerusalén, porque estaban bajo el mandato del imperio bizantino, del imperio romano de Bizancio. Y sabemos que los romanos, cuando estaban en esa zona, los judíos no estaban viviendo su mejor momento. Los judíos en esos tiempos, en el 66 después de Cristo, decidieron hacer una revuelta contra los romanos, que aquel entonces estaban en esa zona, la cual fue una revuelta que causó muchísimas muertes y acabó con la expulsión de todos los judíos de Jerusalén y con la destrucción de la parte del imperio romano de aquel entonces, del segundo templo de los judíos. Con la conquista del imperio musulmán, los judíos volvieron a recuperar su honor, digamos. Les dejaron volver a construir en Jerusalén, vivir sobre su religión, manteniendo su religión, su cultura. El imperio musulmán jamás forzó, directa o indirectamente, al pueblo judío de adoptar el Islam como religión.
Y esto es un hecho histórico. Y muchos historiadores que no son musulmanes ni árabes, porque ya veo venir a aquellos que van a decir, no, pero es normal, los árabes van a hablar bien o los musulmanes van a hablar bien de, 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 de su historia. Y es más, estos historiadores, la mayoría son gente que está en contra totalmente del Islam. Y en contra de todos los árabes. Pero no pueden ir en contra de la historia, porque la historia ahí está. La historia deja claro que los judíos han vivido su época dorada, toda la historia de los judíos, su época dorada ha sido bajo el mandamiento del imperio musulmán, cuando vivían bajo el imperio musulmán. Y si no, podemos ir a ver los judíos que vivían en España, bajo el califato en España. Vivían una vida plena. Los mejores filósofos de la historia judía, las mentes más brillantes de la historia de los judíos salieron en esa época y bajo el califato de España. Así que decir que es un problema que viene desde hace mucho tiempo, que no. Evidentemente sí hubo guerras entre judíos y musulmanes. Hubo guerras. No quiero decir con esto que no hubo guerras y que siempre se han llevado eh, fue flores y el mundo en rosa. No, evidentemente que no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los que con los que mejor vivieron fueron con los musulmanes. Es un hecho histórico. No hubo ningún genocidio de la parte de los musulmanes sobre el pueblo judío. Nunca. Nunca ocurrió lo que ocurrió con la Inquisición, por ejemplo. O lo que ocurrió con Hitler, por ejemplo. Eso no ocurrió con los musulmanes, jamás. Al contrario. 1492, en la reconquista de España, de la parte de los reyes católicos. Si tan mal vivían los judíos con los musulmanes, ¿por qué cuando reconquistaron los reyes católicos España, los judíos también decidieron ir al Imperio Otomano a buscar refugio? También históricamente podemos ver que los musulmanes no solo dejaban vivir a los judíos bajo su imperio, sino que también les protegían de otros imperios o de otros ejércitos que querían destruirles, de otras ideologías que iban en contra de los judíos, porque sabemos que todo el mundo iba en contra de los judíos, pero los musulmanes no fue ese el caso. Los judíos bajo el Imperio Otomano estuvieron viviendo hasta la final del Imperio Otomano. Seguían allí. Y fueron protegidos de la Inquisición, de la parte de los musulmanes. ¿Cuándo empieza realmente el problema a ocurrir? Pues eso data más o menos de antes, durante la Primera Guerra Mundial. Los judíos deciden que tienen que volver a Jerusalén, tienen que volver a sus tierras. Quieren sus tierras, quieren que sea su tierra. Que se haga un Estado, que sea el Estado de Israel, de Sión. Ahí es donde empieza el sionismo como ideología racista, como una ideología en la cual el pueblo judío es el pueblo superior, el pueblo elegido, como se hacen llamar, el pueblo elegido de Dios. Que eso es una larga historia, porque sí, realmente Dios los tuvo como un pueblo elegido, pero no se refiere como una elección étnica,
tiene su explicación, a lo cual no nos vamos a meter en eso, porque si no nos estaríamos metiendo en religión. El pueblo judío, en 1917, se hizo la declaración de Balfour, la cual se pedía al gobierno británico que les otorgaran esas tierras, las cuales el gobierno británico aún estaba en plena guerra con los árabes de esa zona. Estaba aún intentando colonizar esa zona. Y los judíos vieron la oportunidad para conseguir esas zonas. Y se hizo una declaración, un pacto. Al cabo después de muchos años, al cabo de unos cuantos años, no muchos años, llega la Segunda Guerra Mundial, con la subida del comandante y dictador Adolfo Hitler en la Alemania nazi. Empieza la limpieza étnica, con una ideología muy similar a la de los sionistas. En este caso la ideología es nazista, el nazismo nace en contra de todas las razas, pero principalmente de la raza judía. Y se hace una limpieza étnica. Los judíos en aquel entonces, en 1933, que llega al poder Adolfo Hitler, un año después, oleadas de judíos provenientes de toda Europa empiezan a escapar para ir a la zona de Palestina. Judíos provenientes de Rusia, de Alemania, de Francia, Bélgica, Europa en general. Escapan y entran en Palestina. Más de 150.000 judíos. Imaginaros hoy en día, cuando hay una patera de 170 africanos o marroquíes, africanos también, ya nos volvemos locos. ¿Cómo vamos a...? Esto es una crisis. Este verano han entrado 4.000 personas en España. Estamos hablando de una oleada de más de 150.000 personas, lo cual genera una tensión en esas tierras por la parte del pueblo árabe palestino que vivía allí. En 1948, después de que la Segunda Guerra Mundial finalice, Israel decide, los judíos en ese momento que se encontraban en Palestina, deciden de crear un Estado, el Estado de Israel, lo cual genera una guerra entre los árabes y los judíos sionistas, a la cual salen ganando los judíos, consiguen comenzar, pero evidentemente salen ganando con la ayuda del gobierno británico. Entonces consiguen empezar a crear ese Estado, a lo cual también, antes de esto, hay que dejar en claro que esas ayudas de la parte del gobierno británico no vinieron así como así. Había un grupo terrorista llamado Irgun, el cual hizo un atentado en Jerusalén, que en aquel entonces estaba bajo el mandato del gobierno británico. Hizo un atentado en un hotel, el Hotel Rey David, en el cual hubo 92 muertos. Y el presidente Winston Churchill decide escuchar las ofertas del pueblo de aquel entonces, del grupo terrorista Irgun. Imaginaros que hoy en día un grupo terrorista haga un atentado y el país
Por ejemplo, digamos, después del atentado del 11S, Bin Laden decide que, no sé, que tiene que hacerse un Estado islámico en pleno Estados Unidos. Y que el gobierno de Estados Unidos de aquel entonces, comandado por George Bush, cede. Es algo impensable. Pues eso fue lo que ocurrió en Palestina. Se crea el Estado de Israel. Con el paso de los años la tensión aumenta. Ocurrieron unas guerras en las cuales se hizo una unión entre varios países árabes, a la cual se llamó la Liga Árabe, que no funcionó y acabaron perdiendo, primeramente por un nacionalismo árabe que no era una buena herramienta, digamos, para ellos, para poder ganar la guerra, y segundo por el apoyo de Estados Unidos al Estado de Israel. Israel acaba ganando muchos territorios, mucho territorio, acaba ganando mucho territorio, entre el cual se encontraba la zona de Sinaí, que era parte de Egipto de aquel entonces, y vuelve a estallar una guerra en 1973, en la cual no hubo realmente un ganador en lo que es a nivel bélico, pero Israel salió más afectada. Veía que tenía más que perder y cedió la tierra de Sinaí, a la cual recuperó Egipto, que es una de las guerras, digamos, las cuales los egipcios pues están más orgullosos de haber ganado. En 1987 empieza otra vez la tensión. Ahí es donde aparece Hamas, el grupo terrorista de Hamas. Pero si nos damos cuenta, hay publicaciones con material de primera académico en el cual se revela que el grupo terrorista Hamas es una creación del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque después de las guerras que estallaron y en las cuales Israel había ganado, Israel no tenía una justificación para seguir colonizando las tierras palestinas y aterrorizando, por ejemplo, a los palestinos. Entonces, no tenía una justificación para poder hacerlo. Entonces, se crea ese grupo terrorista de Hamas para supuestamente defenderse de los ataques terroristas, en los cuales cuando hay un ataque terrorista de la parte de Hamas mueren cientos de civiles palestinos que no tienen nada que ver. ¿Qué tiene de terrorista un niño? Entonces, acaba siendo una herramienta clave el grupo terrorista Hamas. Y desde 1987 hasta finales del año 90, si no recuerdo mal, hubo muchos muertos, siempre habían conflictos. Y otra vez del 2000 al 2005, desde 1977 hasta finales del 90 creo, fue lo que se le denomina la primera intifada. Y desde el 2000 al 2005 fue la segunda intifada. Hubo miles de muertos. Hubieron miles de muertos con esa excusa de que están luchando contra el grupo terrorista Hamas. Al cual condeno, repito, condeno porque es un grupo terrorista. Como un musulmán no me representa para nada. Ni siquiera como árabe ni para nada, no me representa. Les condeno a ellos también porque son parte de la justificación que usa el Estado terrorista de Israel. También para dejar claro un punto en el cual es algo impresionante
en 1977, desde 1977 a 1981, en Israel hubo un primer ministro, si no recuerdo el nombre mal, era Menachem Begin, no sé, no pronuncio bien el nombre de este personaje. Sí, digo personaje porque no se puede llamarle ni ser humano. Este personaje publica un libro antes de ser primer ministro de Israel. El libro se llama The Revolt, La Revuelta, si no recuerdo mal. En este libro él habla de cómo matar civiles, de cómo usar la tensión y el terror para llevar a cabo planes como los cuales lleva a cabo el Estado de Israel. Y al cabo de unos cuantos años este señor acaba siendo el primer ministro del Estado de Israel. Es como si digo, por ejemplo, al-Baghdadi, el que fue el líder del Estado Islámico, de ISIS, Daesh, fuese líder o primer ministro de un país al cual la mayoría de los estados en este mundo lo reconocen. ¿Se imaginan? El que fue uno de los terroristas más buscados, al que se le puso a su cabeza un precio para que se le eliminase. Pero si es de la parte de Israel, pues puede acabar siendo el primer ministro, cumplir con su mandato durante sus 4 años sin que haya ningún problema, ni que nadie ponga el ojo sobre su ideología. Porque evidentemente esto no es algo escondido, ni siquiera es algo que cualquiera puede ir a Israel y preguntarle al pueblo, a los judíos, y se van a dar cuenta que ellos lo que quieren es eso, una limpieza étnica. No quieren árabes en esas tierras. No quieren árabes en sus tierras. Es exactamente lo que están haciendo, es exactamente lo que hizo Hitler en su tiempo. El oprimido se está volviendo el opresor. El que fue un día el oprimido, hoy en día es el opresor. Nazismo y sionismo. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre estas dos ideologías? Ninguna, es totalmente lo mismo. Limpieza étnica, racismo, terrorismo, asesinatos. Así que para todo aquel que escuche este vídeo, espero que por favor la solución, no digo la solución de este problema, sino que una manera de aportar algo a lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina, este ataque del Estado de Israel, este Estado terrorista, porque hay que dejar de llamarle Estado de Israel, hay que empezar a llamarle Estado terrorista, Estado racista. Vergüenza me da este Estado. El Estado de la vergüenza, de los cobardes, que atacan niños, matan niños y mujeres, desocupan a gente de sus casas, ocupan las casas de gente inocente, de gente que está viviendo su vida con toda la tranquilidad del mundo, y entran en su casa a robarles sus tierras, a matarles delante de todo el mundo, y nadie dice nada, porque todo el mundo está comiendo de su mano, todo el mundo está buscando el dinero israelí. Los bancos y etcétera, pero eso es otro tema. El poder que tiene Israel por todo el mundo. ¿Ya? Con su mano derecha Estados Unidos.
Estado terrorista en el Estado de Israel. Estado terrorista, racista. Esta es la narrativa que se tiene que compartir. Un Estado terrorista, un Estado racista. Invito a toda la gente que empiece a leer, que vea la historia. Que se cultiven un poco. Porque decir que es un problema religioso, que es un problema muy difícil de entender, es totalmente... Es erróneo totalmente decir esto. No es un problema religioso. Y no es un problema muy difícil de entender. Si se abren los libros y se lee un poco, pues se va a saber qué es lo que está ocurriendo y por qué ocurrió y desde cuándo empezó todo esto. Y cómo unos fueron tratados y cómo otros fueron tratados. Así que por favor, para aquellos que digan, no, pero yo estoy enviando ayudas, hago donaciones a aquellas organizaciones de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, etcétera, etcétera. No digo que no lo hagan, está muy bien, me parece genial, pero no me parece efectivo porque las mismas organizaciones de ayuda humanitaria lo están dejando claro y el propio Estado terrorista de Israel lo dice, que no van a dejar entrar ninguna ayuda humanitaria allí. Y no están dejando entrar nada en Gaza. Lo único que dejan entrar es misiles para matar a más gente. Se les tiene controlada el agua, la luz. Les echan no sé qué cosa en el agua para que la gente no pueda tener... para que las mujeres se vuelvan estériles y los hombres se vuelvan estériles. Bloquean toda ayuda humanitaria. Hasta la zona de pesca no la tienen limitada. ¿Qué diferencia hay entre esto y el nazismo? ¿Qué diferencia hay? Así que por favor, como he dicho, donar está bien, está genial, no estoy diciendo que la gente no done, pero que se dé cuenta y que sepa que no es algo efectivo. Y lo más efectivo es leer y denunciar a este Estado, que tenemos que empezar a llamarle Estado terrorista y no Estado de Israel. Estado terrorista, racista. Sé que lo he repetido muchas veces, pero lo voy a estar repitiendo de aquí al día que me muera. Porque es un Estado racista y es un Estado terrorista. Y yo sé que este problema no es un problema que se vaya a solucionar ni hoy ni mañana. Es un problema que tiene para largo. También dejo claro una cosa, que con estos ataques de Israel, con la supuesta justificación de que son ataques contra Hamas, la gente se está dando cuenta. La opinión pública se está poniendo en contra de Israel. Porque se sabe que el ataque de Hamas vino 15 días después, o una semana, o 10 días, o no sé cuánto después, de que empezasen las desocupaciones del barrio de Sheikh Jarrah. Y después del ataque sobre la gente indefensa, rezando en una de las mezquitas más sagradas para los musulmanes, que es la mezquita de Al-Aqsa, en la cual estábamos los musulmanes en el periodo más importante del año para los musulmanes, que es el Ramadán. Y se estaba haciendo una de las oraciones más importantes del año. La oración más importante del año, si no recuerdo mal, fue el día 26 del Ramadán. La noche del 26. Atacando a gente indefensa, en plena oración. ¿Qué justificación hay para eso? Estado terrorista. Vergüenza dais. Estado terrorista, racista. Vergüenza.
Pero como digo, la opinión pública se está empezando a dar cuenta de lo mentirosos y asquerosos que son estos sionistas, racistas, que tienen una ideología de nazismo. Y esto para mí es un gran paso, que la opinión pública se empieza a despertar, que se empieza a dar cuenta de que el que se... de coger ya como excusa cada vez que pasa algo, ah, no, pero nosotros el holocausto nos hicieron daño, a nosotros nos hicieron daño, nos mataron, nos aniquilaron, el genocidio, eso pasó en tiempo atrás y no ha quedado olvidado. Y en nuestras mentes y en nuestros corazones van a estar siempre esas víctimas. Pero que vosotros os pongáis a hacer lo mismo que os hicieron con los árabes, eso es rastrero. Eso es de tener poco, muy poco honor, por no decir no tener honor, es de no tener honor. Es de terrorista, de racista. Así que por favor, para la gente que vea este vídeo, os pido que compartáis esta narrativa, que vayáis, que leáis un poco, que veáis la historia realmente lo que pasó, de dónde viene la raíz del problema. Y os vais a dar cuenta que no es nada religioso. Y que compartáis esta narrativa de un Estado terrorista y racista. Con todo esto, creo que suficiente por hoy. Me gana la emoción al hablar de esto porque hay muchas víctimas en este momento. Me despierto cada mañana y veo vídeos de niños tirados por los suelos, padres llorando viendo como su hijo está muerto delante suya, niños viendo a sus padres muertos delante de suya, mujeres, ancianos muertos. Una matanza. Y duele, eso duele. Así que por favor, compartan por favor, hay que sensibilizarse con el problema. Y dejemos de ser ignorantes de lo que está pasando realmente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.